Saludos, soy el profesor Juan Rondón. Les voy a dar este año escolar el área de física en primer año. Voy a tratar de darles por allí algunos videos, algunos audios y algún material de manera digital mientras se arregla lo que es la problemática de la infraestructura en la institución. Así que hoy comenzamos con el primer tema de física que vamos a ver en este año escolar. Ok, vamos entonces a iniciar con un tema que se supone ustedes ya tuvieron que haber manejado en la escuela. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de explicarlo y será en el área de formación de matemática donde lo verán con mucho más detalle y más detenimiento. Recordemos que la idea de estas materias es ir consolidando en ustedes un pensamiento abstracto de algunos temas, entre estos el de la matemática aplicada a la física. Para entender primero la notación científica debemos tomar en cuenta qué es o en qué consiste la notación exponencial. En este sentido, pues, voy a tener un número a elevado a un número n, y eso lo que me quiere decir es que yo voy a hacer repetidas multiplicaciones de este número a n veces. A por a m veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 3 a la 3, por ejemplo, esto es multiplicar 3 por 3 por 3, y esto es 27. Pero nosotros vamos a utilizar en física una notación que nos va a solventar muchísimas cosas, sobre todo cuando hablamos de distancias. Cuando hablamos de distancias, eso nos va a ayudar muchísimo porque la notación científica nos va a permitir hacer muy fácil las operaciones. Entonces, para hablar de notación científica tenemos que hablar de la notación en base 10. Recordemos, esto que está aquí se llama base de la potencia y esto que está aquí se llama exponente de la potencia. Entonces, este 10 va a ser nuestra base a partir de ahora y va a estar elevado a un número n. Ese número puede ser positivo o puede ser negativo, puede ser 10 a la menos n. Y lo que quiere decir simplemente es que de manera corta, por ejemplo, si yo quiero expresar un número como 1.000.000, si yo quiero expresar el número 1.000.000, lo ponemos allí. En notación científica yo lo que hago es escribir, por ejemplo, 10 a la 6. Pero si yo quiero expresar este número, esto yo lo puedo escribir como 10 a la menos 6. Y esto, repito, me va a mejorar a mí muchísimo la forma de escritura y la forma de notación de muchas cantidades al momento de hacer cálculo, ¿ok? Ok, vamos a hablar entonces un poco de una aplicación de esta escritura a, a la física. Por ejemplo, tenemos una distancia que quizás ustedes no tengan, aún no saben o no tienen idea de la inmensidad que representa, que son distancias muy grandes. La distancia de la Tierra a la Luna, que es de 384.400 kilómetros. Esa distancia de 384.400 kilómetros es lo igual a que yo escriba 384.400 y le agregue 3 ceros más. Eso es metros. Cuando yo agrego eso, eso es metros. Pero una manera de escribirlo un poco más cómodo al momento de hacer los cálculos es entonces utilizar la notación científica. ¿Por qué? Porque bueno, yo puedo entonces escribir aproximando y diciendo una cantidad de cosas que ustedes van a aprender más adelante. 384 por 10, y entonces tomo en cuenta cuántos ceros voy a tener de acuerdo a la
cantidad de dígitos que yo tengo después del 384. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos entonces escribir esa cantidad como 384 por 10 a la 6 metros. Ahora, eso es con distancias muy grandes, pero cuando hablamos de distancias muy pequeñas, como por ejemplo el tamaño de un grano de arroz, pues ocurre lo mismo, también nos ayuda muchísimo, porque yo puedo escribir el tamaño de un grano de arroz, que es aproximadamente 5,5 milímetros. Yo puedo escribir entonces eso de la siguiente manera. 5,5 milímetros yo también lo puedo escribir como 0,055 centímetros, y eso lo puedo escribir como 55 por 10 a la menos 3 centímetros. Pero si yo quiero escribir esto como metros, eso es 0,0055 metros, y eso es igual a que yo escriba 55 por 10 a la menos 4 metros. ¿Sí? Entonces, vemos que es mucho más cómodo, lo vamos a verificar que es mucho más cómodo, sobre todo en física, que requerimos trabajar en un solo tipo de unidades, bien sea dependiendo de lo que trabajemos, serán metros, centímetros, y muchas de las medidas las vamos a poder obtener en una unidad diferente. ¿Ok? Vamos a trabajar también unidades de longitud. En este caso, las unidades de longitud son el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y cuando yo quiero llevar valores de una unidad a otra y voy en este sentido del orden que he establecido acá en esta línea, yo voy a multiplicar. Pero si voy en el sentido opuesto, voy a dividir. Por ejemplo, si quiero llevar de kilómetros a metros, voy a multiplicar. Pero si quiero llevar de centímetros a kilómetros, voy a dividir. ¿Y entre cuánto voy a multiplicar o voy a dividir? Bueno, eso es dependiendo de potencias de 10, porque en cada una de los espacios voy a tener un 10. Entonces, si yo quiero llevar 3 kilómetros a metros, me ubico en kilómetros y me ubico en metros. Voy a contar cuántos espacios o cuántas unidades debo atravesar para llegar a metros. Entonces, si estamos acá, 1, 2, 3. Entonces voy a utilizar 10 por 10 por 10, que es 1000. Entonces estos 3 lo voy a multiplicar por 1000 para llevarlos a metro. Y esto es 3000. Efectivamente, 3 kilómetros son 3000 metros. Pero ahora si voy al contrario, si quiero llevar, por ejemplo, 7 centímetros a metros, yo voy entonces, si nos fijamos, estamos de centímetros a metros, voy a dividir, tal como me lo dice la flecha, y voy a contar los lugares, 1, 2, como son dos espacios, entonces es 10 por 10, que es 100. Entonces este 7 lo voy a dividir entre 100, cuando hago mi operación, esto es 0,07, ¿sí? Metros. Hablemos ahora de la masa. La masa es otra unidad importantísima en la física, porque la conseguiremos en todos los temas, por lo menos de este primer lapso y del segundo. Y tiene que ver con lo que comúnmente se conoce como el peso. Más adelante veremos que el peso es otra cosa y nosotros, como estudiantes de física, debemos llamar las cosas por su nombre. A pesar de que la gente le diga peso, pues nosotros vamos a llamarlo masa. Y la masa tiene como unidades de medida el gramo,
lo tenemos acá, es la unidad principal. Y hacia arriba tenemos el decagramo, el hectogramo y el kilogramo. Y hacia abajo tenemos el decigramo, el centigramo y el miligramo. La misma lógica con las transformaciones que se hacen con la longitud. En este caso lo pongo vertical, pero tiene la misma lógica. Si va hacia arriba, si yo quiero ir de centigramos o de miligramos a gramos, pues entonces yo divido, pero si voy en sentido contrario, es decir, si voy por ejemplo de kilogramos a gramos, voy a multiplicar. Y voy a multiplicar, vamos a hacer las multiplicaciones de la misma manera que como se hace con la longitud, porque para saber por cuánto se va a multiplicar o se va a dividir, tenemos que tomar en cuenta que también hay 10 unidades, 10 unidades, 10 unidades, 10 unidades y 10 unidades. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero llevar 700 gramos, ¿verdad?, a kilogramos, entonces voy de gramos a kilogramos, voy a llevarlo a kilogramos, voy a dividir, sería 700 entre, y voy a contar 1, 2, 3, multiplico 10 por 10 por 10, eso es 1000. Esto es 0,007 kilogramos. Pero ahora si voy de gramo a miligramo, si yo tengo 700 gramos a miligramos, pues entonces voy a contar 1, 2, 3 y lo que voy a hacer es multiplicar 700 por 1000 porque es 10 por 10 por 10. Esto es entonces 700.000 miligramos. ¿Sí? Y por último vamos a hablar del tiempo. Y también tenemos nociones, sabemos que el tiempo se maneja en unidades como minutos, segundos, horas, inclusive días. Pero bueno, vamos a limitarnos solamente a las horas, minutos y segundos, que también es una unidad importante para el primer tema de física, que sería el movimiento. Entonces, allí es importante que nosotros tomemos en cuenta que si yo voy de horas a minutos, yo voy a multiplicar, por eso puse aquí la X, voy a multiplicar por 60. Pero si voy de horas a segundos, tengo que multiplicar 60 por 60, esto es 3600. Por lo tanto, para llevar de horas a segundos voy a multiplicar por 3600, que es el resultado de 60 por 60. Pero si voy ahora de abajo hacia arriba, es decir, de segundos a horas, por ejemplo, a minutos, vamos a ver, de segundos a minutos voy a multiplicar por 60. Pero si voy de segundos a horas, voy a dividir, porque es lo que me indica acá, corrijo. Si voy de segundos a minutos, voy a dividir por 60. Pero si voy al contrario, es decir, de segundos a horas, incrementando el valor acá, voy entonces a tener 60 y 60. Multiplico 60 por 60 es 3600. Y ahora voy a dividir por 3600. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si yo quiero llevar, por ejemplo, 32,3 segundos a horas, 32,3 segundos a horas, yo tengo que tomar 32,3 y dividirlo entre 3600. Eso es 0,00897 y tengo un 2 periódico allí. Fíjense que dividí entre 3600, multiplico 60 por 60, eso es 3600 y hago la división. Pero ahora si yo quiero llevar 18 horas a minutos, horas a minutos, voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 60.
Entonces esto es 18 por 60 y esto es 1080 minutos. Con esto entonces terminamos el primer tema, que es como un repaso y una actualización de los temas de unidades que vamos a tratar y vamos a trabajar, y nos preparamos entonces para un segundo tema que ya vendría con el tema de el movimiento. Nos vemos entonces en la siguiente clase.